Bienvenidos a un nuevo video, chicos. Soy Ignacio Ruiz Colgarino y vamos a comenzar hoy con el tema de cónicas. En este video puntualmente vamos a ver qué son las cónicas y vamos a trabajar también con la definición. No vamos a hacer ningún ejemplo, sino que eso lo vamos a dejar para los próximos videos cuando veamos ya cada cónica por separado en cada video. Así que comencemos. Lo primero que vamos a ver es de dónde surge el nombre o por qué se llaman cónicas, y la idea es la siguiente. En general se denomina cónica o sección cónica a la curva formada por la intersección de un plano con un cono circular recto. Hasta aquí espero que me hayan seguido. El tema del cono, el cono circular recto, lo vamos a ver bien con su definición en el siguiente práctico, pero cuando explique la interpretación geométrica de lo que estoy mostrando aquí, voy a aclarar un par de cositas respecto al cono. Siguiendo dice, si alfa es el ángulo que forma la generatriz del cono con el eje del mismo, lo voy a mostrar gráficamente, y beta es el ángulo que forma el plano en cuestión, con el mencionado eje tenemos lo siguiente. Esta curva, intersección entre el plano y el cono, nos va a dar una circunferencia si el ángulo beta es igual a 90 grados. Nos va a dar una elipse si el ángulo beta es mayor que alfa pero menor que 90. Nos va a dar una parábola cuando beta es igual a alfa. Y nos va a dar una hipérbola cuando beta sea mayor o igual que 0, pero menor que alfa. Voy a mostrarlo esto ahora gráficamente como para que se vea cuál es la idea, cómo se hacen los cortes y justamente qué curvas forman una circunferencia, una elipse, una parábola y una hipérbola, porque seguramente no todo el mundo conozca qué forma tienen esas curvas. Así que pasemos a ver cómo se hace esto gráficamente. Como ven entonces, aquí tenemos un cono circular recto y comencemos a marcar las cosas que dije del cono cuando estábamos explicando hace rato. Voy a ocultar estos ejes y voy a poner lo que se llama el eje del cono, que es ese que está ahí. Sí, fíjense que se sigue girando, el eje es el eje Z. El cono tiene un punto aquí que se llama vértice del cono, si bien matemáticamente es un centro, y la generatriz del cono pueden interpretarla como esta recta que está en el borde, ¿sí?, del cono. Cuando veamos el práctico 9 vamos a ver bien estos conceptos. El ángulo que forma la generatriz con el eje del cono es ese ángulo que está aquí, y para este caso puntual queda de 45 grados, ¿sí?, aunque eso puede cambiar. Ahora lo que voy a hacer es poner un punto por donde va a pasar el plano que quiero mover y voy a poner el plano. El plano forma un ángulo también con el eje del cono y este ángulo aquí pueden ver que es de 90 grados, sí, es un ángulo recto, es el que estoy marcando aquí como beta. Justamente habíamos dicho que si el ángulo que formaba el plano con el eje del cono era de 90 grados, la curva que se obtenía al hacer la intersección era una circunferencia. Como la vemos aquí, si esta curva en azul es una circunferencia. Intersección del plano con el cono. Ahora veamos qué pasa si comienzo a hacer bajar beta, es decir, a girar el plano hasta que llegue a 45. Si lo comienzo a mover, fíjense que qué es lo que se forma. Aquí el ángulo está justamente como habíamos dicho en la segunda alternativa. El ángulo está entre alfa y 90 grados y lo que se forma es una elipse. Si quieren ocultemos la recta y lo que se forma aquí es una elipse. No importa si lo muevo el plano de aquí para allá o me voy para este lado, lo que tengo es una elipse que tiene esa forma que pueden ver ahí. Si es como una circunferencia un poquito estirada. Si sigo moviendo esto, sigo teniendo elipse, por más que en el dibujo parece que ahí parece que se hubiese ido, en realidad no, está para allá, ¿sí? Es una elipse.
Y si me sigo acercando, sigo teniendo una elipse. Incluso si me pongo en 46 grados, lo que obtengo sigue siendo una elipse, si bien ahí no aparece. Si bajo un poco el plano, la elipse sigue estando ahí. Pero ¿qué pasa cuando beta es igual a 45 grados? Como habíamos dicho en la diapositiva, lo que se forma ahora es una parábola. No importa dónde muevan ustedes el punto, es decir, dónde muevan el plano, lo que obtengo aquí es una parábola. ¿Por qué? Porque el plano es, en definitiva, paralelo a la recta de la generatriz. Como habíamos marcado hace rato, fíjense que el plano es paralelo a la generatriz. Entonces lo que se me forma es una parábola. ¿Qué pasa ahora si esto pasa a ser menor que alfa? Si esto pasa a ser menor que alfa, lo que se nos va a formar ahora es una hipérbola. Si bien aquí todavía da la impresión de que es una parábola, en realidad es una hipérbola. Fíjense que si lo bajo un poquito el plano, aquí, ahí se ve la otra rama de la hipérbola. Hace rato no se veía porque el dibujo es muy chico, la otra rama quedaba fuera de vista, pero sí estaba la rama ahí. Ahí tengo la hipérbola en cuestión. Si esto es todavía más chico, aquí se va pronunciando más. Lo tiremos un poquito para arriba para que se vea mejor. Y ahí está la hipérbola en cuestión. Inclusive si esto llega a valer 0, ¿sí? Ahí tenemos, en este caso queda una hipérbola degenerada, pero si lo ponemos un poquito más para allá, ahí tenemos la hipérbola en cuestión. Justamente como les había mostrado, también algunos cortes pueden dar cónicas degeneradas. Por ejemplo, si el plano está pasando por el vértice, en este caso la hipérbola se degenera en dos rectas. Si voy para el caso de la parábola y lo dejo en 45 grados y hago pasar el plano por el vértice, esto se va a degenerar. Fíjense cómo se acercan las dos ramas de la parábola. Esto se va a terminar degenerando en una recta. Aquí va a ser difícil verlo porque lo estoy haciendo a pulso, ¿sí? En realidad ahí no es una recta, sino que sigue siendo una parábola, pero esa es la idea. Pasa por el otro lado y ahí queda la recta y vuelve a dar la parábola. En el caso de la elipse, o sea, si tenemos el ángulo beta mayor que alfa, esto se va a degenerar en un punto. Fíjense cómo se va acercando ahí. Ahí me queda un punto, ¿sí? Ahí. Y vuelvo a pasar para el otro lado. Esta sería la explicación de las cónicas que se generan a partir de hacer la intersección de un plano en diferentes inclinaciones con un cono. Así que sigamos viendo los demás conceptos. Siguiendo entonces donde nos habíamos quedado, vimos que obteníamos una circunferencia si el plano en definitiva era perpendicular al eje del cono. Una elipse cuando beta está entre alfa y 90. Una parábola cuando beta es igual a alfa, y una hipérbola cuando beta es menor que alfa y mayor que 0. Todo esto se puede relacionar con ecuaciones y veamos cuál es la ecuación general que abarca a todas estas curvas y a las cónicas. Esa ecuación recibe el nombre de ecuación general de segundo grado en dos variables puntualmente, que es de la siguiente forma: ax cuadrado más bxy más c cuadrado más dx más y más f igual a 0, donde los términos cuadráticos son estos tres primeros. Cualquier cónica se puede expresar mediante esta ecuación. Nosotros al principio vamos a trabajar con b igual a 0 porque este término de aquí, que se conoce como término rectangular, es el que hace que las cónicas queden giradas o también se dice rotadas respecto a los ejes x e y cuesta un poquito más trabajarlas. O sea, la primera parte de la guía la vamos a trabajar con b igual a 0. Cuando b es igual a 0, la ecuación general nos queda de esta forma, y a partir de esta forma nosotros vamos a completar cuadrados. Lo vamos a hacer en un siguiente video y vamos a obtener las ecuaciones canónicas de cada una de las cónicas que ya mencionamos hace rato. Pero a partir de esta ecuación general, cuando no aparece b, ya puedo comenzar a identificar el tipo de cónica que puede llegar a ser, que es
de la siguiente manera. Va a ser una circunferencia, o podría llegar a ser una circunferencia porque, como les mostré gráficamente, se puede degenerar cuando A sea igual a 0. Va a ser una elipse cuando A y C tengan el mismo signo, ¿sí? Si A y C son ambos positivos o A y C ambos negativos, vamos a tener una elipse. Puntualmente, cuando A sea igual a C, vamos a tener la circunferencia, que termina siendo como un caso particular de la elipse. Vamos a tener una parábola cuando A o C sean iguales a 0, pero no los dos al mismo tiempo, porque si B ya era igual a 0 y A y C son los dos iguales a 0 al mismo tiempo, desaparecen todos los términos cuadráticos y me quedaría la ecuación de una recta en el plano y no tiene sentido, ¿sí? Uno de los dos tiene que ser igual a 0 y el otro no, para que tengamos una parábola. Y para que sea una hipérbola basta con que A y C sean de distintos signos. Por supuesto que eso no garantiza que sea una hipérbola propia, sino que puede llegar a ser una hipérbola, porque como mostramos gráficamente, la hipérbola se puede degenerar en dos rectas que se cortan entre sí. Ahora pasemos a ver la definición formal de cónicas y a partir de ahí vemos la interpretación gráfica de esa definición. La definición de cónica dice lo siguiente. El lugar geométrico de los puntos del plano euclídeo, ¿sí? Es el plano con el que estamos trabajando habitualmente, cuyo cociente de distancias a un punto fijo y una recta fija es constante, recibe el nombre de sección cónica o simplemente cónica. El punto fijo se llama foco de la cónica, mientras que la recta fija se llama directriz. Básicamente lo que tenemos es lo siguiente. La distancia del punto hacia el foco, o sea, hacia el punto fijo, y la distancia del punto hacia la recta, este cociente tiene que dar igual a una constante. Todos los puntos P que verifiquen esta expresión, es decir, que este cociente nos da igual a una constante, son los puntos que van a terminar formando una cónica, es decir, son los puntos que van a pertenecer a esa cónica en cuestión. Particularmente, en función del valor que toma la constante, vamos a tener los tres tipos de cónicas, ¿sí? Excluyendo a circunferencia, vamos a tener que la elipse va a aparecer cuando la constante, que se llama excentricidad de la cónica, esté entre 0 y 1. Vamos a tener una parábola cuando la excentricidad de la cónica sea igual a 1. Y vamos a tener una hipérbola cuando la excentricidad de la cónica sea mayor a 1. Esta es la definición también que se conoce como definición por excentricidad. Veamos cómo se interpretan estos cocientes para que vean efectivamente cómo sale una elipse cuando la excentricidad es menor que 1, una parábola cuando es igual a 1 y una hipérbola cuando es mayor que 1. Así que pasemos a verlo gráficamente. Como pueden ver, aquí lo que tenemos es la recta fija, la directriz, ¿sí? La recta R, directriz de la cónica, y el punto fijo, F, el foco de la cónica. Aquí en rojo marqué la excentricidad, que en este caso es de 0,8, y van a ver que cuando desarrollemos esto, hagamos el dibujo que sale, van a ver que termina quedando una elipse. Fíjense cómo voy a armar el dibujo. Me voy a mover con este deslizador y cuando me muevo, fíjense que llega un momento ahí donde comienzan a aparecer puntos de tal forma que se cumple esto que marcamos aquí. La distancia del punto P al foco, si el segmento en rojo es de 1,28, sobre la distancia del punto P a la recta, este segmento en azul, 1,6, nos queda igual al 0,8 de la excentricidad. Fíjense que no importa cómo me sigo moviendo con este deslizador, si ven aquí las distancias van cambiando, el cociente se mantiene constante, tanto para P como para Q. Avanzo
y lo que se forma entonces es una elipse, ¿sí? Ahí no se termina de cerrar por cómo está diseñado el deslizador, pero esa es la idea. Esta es la figura de una elipse. Y fíjense que la constante es menor que 1. Volvamos al comienzo y borremos y veamos qué pasa cuando la excentricidad es igual a 1. Pongamos aquí la excentricidad igual a 1 y avancemos. Fíjense que cuando avanzo me queda eso. Ahora las distancias, o sea el segmento en rojo y el segmento en azul miden lo mismo, por eso el cociente entre ellos queda 1. Y si sigo avanzando, lo que se forma es efectivamente una parábola. Vuelvo atrás y nos va a quedar de esa forma. De la misma forma que en el caso anterior, no se cierra bien el dibujo por cómo está diseñado el deslizador, pero esa es la idea. Borremos y veamos qué pasa cuando la excentricidad es mayor que 1, por ejemplo en 1,1, ¿sí? Ahí en 1,1. Veamos qué sucede entonces en ese caso. Comienzo a avanzar y fíjense que ahora aparecen dos ramas. ¿Por qué? Porque este punto P' y el punto Q' que está aquí también están cumpliendo la misma condición. Son distancias distintas. Fíjense que aquí la azul sobre la roja es 1,49 sobre 1,35 que da 1,1 y la celeste sobre la rosa es 6,57 sobre 4,47 y también da 1,1. Entonces si ustedes avanzan, fíjense que los numeradores y denominadores van cambiando, pero el cociente se mantiene constante. Y el dibujo que nos queda es efectivamente el dibujo de una hipérbola. Bien, se me fue, hagamos que aparezca de vuelta. Es el dibujo entonces de una hipérbola, ¿sí? Esa es la idea con respecto a la definición de excentricidad y a los lugares geométricos que se forman con los tres casos. Primero una elipse cuando la excentricidad es menor que 1, una parábola cuando la excentricidad es igual a 1 y una hipérbola cuando la excentricidad es mayor que 1. Esa es entonces la interpretación geométrica de la definición de cónica en función de la excentricidad. No vamos a mostrar ejemplos en este video porque tenemos que mostrar ejemplos para todas las cónicas y sería alargarlo mucho. En el siguiente vamos a comenzar a trabajar con circunferencia, luego con elipse, después con parábola y por último con hipérbola. Les agradezco entonces por su tiempo. Los espero en el siguiente video. Muchas gracias y hasta la próxima.